Bienvenidos de nuevo en el canal Inversores. ¿Qué harías si uno de los mejores gestores del mundo decidiera vender casi toda su posición en Microsoft para comprar miles de millones en Google? Porque eso es exactamente lo que ha hecho Chris Hohn durante el primer trimestre de este año. Y no estamos hablando de un inversor cualquiera. Estamos hablando del fundador del TCI Fund Management, uno de los hedge funds con mejor historial de las últimas 2 décadas. Lo interesante no es únicamente que haya reducido Microsoft en más de un 80%. Lo realmente importante es entender el mensaje que puede haber detrás de ese movimiento. ¿Está diciendo que Microsoft ya está demasiado cara? ¿Cree que Google ofrece mucho más potencial? ¿O simplemente está rebalanceando la cartera después de años de enormes beneficios? Hoy vamos a analizar con detalle todos estos movimientos para intentar entender qué está viendo Chris Hohn antes que el mercado. Y al final del vídeo también compartiré mi opinión personal sobre si este cambio tiene sentido para un inversor de largo plazo. Así que quédate hasta el final. Antes de analizar las operaciones, merece la pena dedicar un minuto a quién es Chris Hohn, porque muchas veces vemos titulares del tipo «Este multimillonario compra esta acción» o «Este fondo vende aquella», pero pocas personas se paran a pensar quién está tomando realmente esas decisiones. Chris Hohn fundó TCI Fund Management hace ya más de 20 años y desde entonces ha construido uno de los historiales más impresionantes de la industria. Su estilo de inversión no consiste en comprar cientos de compañías, todo lo contrario. Prefiere concentrar el capital en muy pocas ideas donde tiene una enorme convicción. Además, es conocido por ser un inversor muy activo. Cuando considera que una empresa puede mejorar su rentabilidad o su eficiencia, no duda en presionar el equipo directivo. Por eso, cada vez que mueve posiciones importantes, muchos inversores prestan mucha atención. No porque siempre tenga razón, nadie la tiene, sino porque normalmente detrás de cada movimiento existe una tesis muy trabajada. Y precisamente eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. La noticia más llamativa del trimestre ha sido, sin ninguna duda, la enorme reducción de Microsoft. No estamos hablando de una pequeña toma de beneficios. Estamos hablando de una venta cercana al 84% de la posición. Cuando un gestor hace algo así, inmediatamente surgen las preguntas. ¿Ha perdido la confianza? ¿Cree que vienen problemas? ¿O simplemente considera que el mercado ya ha descontado prácticamente todas las buenas noticias? La realidad probablemente está en un punto intermedio, porque si analizamos Microsoft objetivamente, seguimos hablando de una compañía extraordinaria. Tiene una posición dominante en software empresarial. Azure continúa siendo uno de los líderes del mercado cloud. Office mantiene un ecosistema prácticamente insustituible y además ha conseguido posicionarse como uno de los grandes ganadores de la inteligencia artificial gracias a su alianza con OpenAI. Entonces, ¿por qué vender? Aquí aparece un concepto que muchos inversores olvidan. Una gran empresa no siempre significa una gran inversión. Y una empresa excelente puede convertirse en una inversión mediocre si pagamos un precio demasiado elevado. Durante los últimos años, Microsoft ha vivido una expansión espectacular de múltiplos. El mercado ha estado dispuesto a pagar cada vez más por cada dólar de beneficios futuros. ¿Por qué? Porque los inversores descuentan un crecimiento muy elevado durante muchos años. Y aquí está el problema. Cuando mayores son las expectativas, más difícil resulta sorprender positivamente. No hace falta que Microsoft lo haga mal, simplemente basta con que crezca un poco menos de lo esperado. Cuando una compañía cotiza cerca de máximos históricos y con expectativas extremadamente optimistas, el margen de seguridad empieza a reducirse. Y gestores como Chris Hohn prestan muchísima atención a ese detalle. Aquí hay que dejar algo muy claro. Vender una acción no significa pensar que la empresa va mal. Muchas veces el mercado interpreta las ventas como si fueran una señal negativa. Pero no siempre funciona así. Imagina que compras una vivienda por 200.000 euros. 10 años después vale 1.000.000. Si decides vender una parte de esa inversión, ¿significa que la casa está mala? No. Simplemente significa que quizá ya has capturado buena parte del recorrido. Eso puede estar ocurriendo perfectamente con Microsoft. Después de años de una rentabilidad extraordinaria, reducir exposición puede ser simplemente una forma de proteger beneficios y buscar oportunidades donde el potencial sea mayor. Y eso nos lleva directamente a la segunda gran operación del trimestre. Porque mientras vendía Microsoft, Chris Hohn estaba comprando otra de las grandes tecnológicas del mundo, Alphabet. Y precisamente ahí empieza la parte más interesante de toda esta historia.
Cuando una empresa vale más de 3 billones de dólares, mantener tasas de crecimiento muy elevadas cada año resulta cada vez más complicado. No imposible, pero sí más exigente. Microsoft necesita seguir ejecutando prácticamente a la perfección. Necesita que Azure continúe creciendo, necesita monetizar la inteligencia artificial, necesita mantener sus márgenes y necesita convencer al mercado trimestre tras trimestre. Es un listón extremadamente alto. Chris Ohn puede pensar que todo eso seguirá ocurriendo, pero también puede pensar que el mercado ya lo está descontando completamente en el precio actual. Y ahí es donde aparece una oportunidad de resignar capital. No hacia una empresa peor, sino hacia una empresa donde el equilibrio entre riesgo y rentabilidad esperada sea más atractivo. Y justamente esa empresa parece ser Alphabet. Pero, ¿por qué Google? ¿Y por qué en este trimestre? Porque aumentar posición precisamente cuando muchos inversores siguen preocupados por la inteligencia artificial y el futuro del buscador. Eso es exactamente lo que vamos a analizar en la segunda parte de este vídeo. Aquí llegamos a la parte más interesante del análisis. Mientras muchos titulares se centraban en la enorme reducción de Microsoft, hubo otro movimiento que pasó mucho más desapercibido, pero que en mi opinión es incluso más importante. Chris Ohn incrementó significativamente su posición en Alphabet. Y esto nos da una pista muy clara. No parece que simplemente quisiera reducir exposición a las grandes tecnológicas. Lo que parece estar haciendo es rotar capital desde una compañía cuya valoración considera muy exigente hacia otra que probablemente vea con un mayor potencial de revalorización. Aquí es donde entra en juego una pregunta muy interesante. ¿Por qué Alphabet? Porque si pensamos en el sentimiento del mercado durante los últimos años, Google ha sido una de las compañías más cuestionadas entre las grandes tecnológicas. Muchos inversores empezaron a preguntarse si la inteligencia artificial iba a destruir el negocio del buscador. La llegada de ChatGPT cambió completamente la conversación. Por primera vez en mucho tiempo parecía existir una alternativa real a Google Search. Y eso hizo que el mercado comenzara a descontar un escenario bastante negativo para Google. Pero una cosa es el ruido del mercado y otra muy distinta son los fundamentales y los números. Cuando uno analiza Alphabet con calma, descubre una empresa increíblemente diversificada. Sí, el buscador sigue siendo el motor principal del negocio, pero Alphabet es mucho más que Google Search. Tiene YouTube, que continúa consolidándose como una de las plataformas de vídeos más importantes del mundo. Tiene Google Cloud, un negocio que lleva varios años acelerando su crecimiento y mejorando sus márgenes. Tiene Android, presente en miles de millones de dispositivos. Tiene Google Maps, Gmail, Chrome, Google Play, servicios que utilizan diariamente miles de millones de personas. Y además cuenta con una enorme capacidad para invertir en inteligencia artificial gracias a su generación de caja. Es decir, estamos hablando de una empresa con una posición competitiva extraordinaria. Entonces, ¿por qué el mercado ha sido más prudente con Alphabet que con Microsoft? Principalmente por la incertidumbre, porque nadie sabe exactamente cómo cambiará el negocio de las búsquedas durante los próximos 5 o 10 años. Pero precisamente ahí suelen aparecer las oportunidades. Los grandes inversores no buscan empresas sin incertidumbre, buscan empresas donde creen que el mercado está exagerando los riesgos. Y esa podría ser una de las tesis de Chris Ohn. Muchas veces hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una amenaza exclusiva para Google solo, pero eso simplifica demasiado la situación. Alphabet no está viendo la IA desde la barrera. Está desarrollando algunos de los modelos más avanzados del mundo. Ha integrado Gemini en prácticamente todo su ecosistema. Está incorporando respuestas generadas por inteligencia artificial directamente en las búsquedas. Y sigue invirtiendo miles de millones de dólares para mantenerse en la primera línea tecnológica. ¿Existe riesgo? Por supuesto. Pero también existe una enorme oportunidad. Si Alphabet consigue monetizar la inteligencia artificial sin deteriorar significativamente su negocio publicitario, el potencial podría ser muy superior al que actualmente descuenta el mercado. Y probablemente esa sea una de las razones por las que un gestor como Chris Ohn decide aumentar exposición. Aquí quiero hacer una pausa importante, porque creo que es uno de los errores más comunes entre los inversores particulares. Ver el movimiento de un gran fondo e intentar copiarlo automáticamente. Nosotros no conocemos todos los detalles, no sabemos qué restricciones tiene el fondo, no sabemos qué necesidades
de liquidez existe. No sabemos cuál es el precio exacto de compra de todas sus posiciones, ni conocemos la estrategia completa. Por eso creo que los 13F deben utilizarse como una fuente de ideas, no como una lista de órdenes para copiar. Lo realmente interesante no es replicar las operaciones, es entender el razonamiento que puede haber detrás y a partir de ahí construir nuestra propia tesis de inversión. Personalmente creo que este movimiento tiene bastante lógica, no porque piense que Microsoft vaya a hacerlo mal, ni mucho menos. Sigue siendo una empresa excepcional. Pero cuando una compañía acumula una revalorización enorme y cotiza con expectativas muy elevadas, el margen para sorprender positivamente se reduce. En cambio, Alphabet parece encontrarse en una situación un poco más diferente. El mercado sigue siendo prudente. Todavía existe incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial y precisamente esa incertidumbre puede estar generando una oportunidad. No estoy diciendo que Google vaya a ofrecer una rentabilidad superior a Microsoft. Eso todavía nadie lo sabe. Lo que sí creo es que si ambas compañías continúan ejecutando bien, Alphabet parte desde esta valoración que podría ofrecer una relación rentabilidad-riesgo un poco más atractiva. Y quizás eso es lo que exactamente ha visto Chris Hohn. Más allá de Microsoft y Alphabet, creo que este trimestre deja una enseñanza muy importante. Los grandes inversores rara vez se enamoran de una acción, se enamoran más bien de una tesis. Y cuando esta tesis cambia, o cuando la valoración deja poco margen de seguridad, no tienen ningún problema en mover el capital hacia una mejor oportunidad. Muchas veces nosotros hacemos justo lo contrario. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Crees que Chris Hohn ha acertado reduciendo Microsoft para aumentar Alphabet? ¿O pensáis que Microsoft seguirá siendo la gran ganadora de la inteligencia artificial durante los próximos años? Os leo como siempre en los comentarios porque estoy seguro de que habrá un debate muy interesante. Si os ha gustado este análisis, dejadme me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campana para no perderos los próximos vídeos. Esto ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que pueda seguir trayendo este tipo de contenido. Y antes de terminar, quería comentaros algo para quienes disfrutan siguiendo el mercado de forma más continua y profesional. Además del contenido gratuito que publico aquí en YouTube, también tengo una comunidad en Patreon donde cada semana comparto un informe sobre cómo veo el mercado, las compañías que estoy vigilando muy de cerca, un resumen con los principales catalizadores de la semana, empresas que presentan resultados, ideas swing y las noticias más relevantes que pueden mover los mercados. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.